Saludos, contacto, su amigo el abogado. Hoy la reflexión que traemos es sobre el tema de la reforma judicial, la mal reforma judicial que generaron los funcionarios Noroña, Monreal, Adán, Sheinbaum, Andrés Manuel, entre otros. Y decimos que es una mala reforma judicial porque solamente fue elaborada con una perspectiva política de un partido en particular que busca un beneficio a corto y largo plazo, pero trae una mala formulación para su desarrollo operativo. Y esto sabemos que el ciudadano de a pie puede decir, si a mí qué me importa, es bronca de los congresistas, de los jueces corruptos de la Suprema Corte. Y no es cierto, ni corruptos, y sí es un problema para los ciudadanos, para todos, ¿eh? No importa por quién votaron, el problema va a ser para todos. ¿Y cuándo lo vamos a resentir? Cuando esta misma reforma judicial se aplique a los jueces locales, a los jueces de primera instancia. Ahí es cuando vamos a resentir. Los litigantes le vamos a hacer ver a los ciudadanos los conflictos que se van a dar en la práctica. Porque todos estos juicios de distintas naturalezas, juicio oral, escrito, que también se va a concluir, de diferentes índoles, juicios de controversias, juicios donde no hay controversias, en fin, se va a resentir en la práctica. Cuando el ciudadano quiera acudir a un juzgado y ya no haya los controles que hoy tenemos. ¿Por qué son estos controles que no consideraron en la reforma judicial? Porque los requisitos que establece el partido son requisitos muy flexibles, muy indolentes, prácticamente para que aquellos que no tienen capacidad o aquellos que les falta calidad y ética puedan acceder a estos cargos. Y acceder porque implica que van a ser votados por gente que sigue al partido guinda y que van a decir, sí, no me importa si es bueno o si es malo, ¿Por qué? Porque me dicen allá arriba. O lo dice la de la coleta. Y así va a ser. Morena ha buscado que en la reforma lleguen jueces amigos, no importa su calidad ni ética, pero que lleguen amigos. Que van a ser los que van a resolver los asuntos. Y antes de resolver conforme a derecho, pero van a preguntar a los amigos de arriba, oye, este asunto, ¿cómo quieres que salga? ¿Para bien o para mal? Y así lo van a hacer. Y decimos por qué son requisitos muy flexibles, porque al día de hoy, para ser juez de juzgado local, en ejemplo de la Ciudad de México, tiene que seguir una carrera judicial desde la actuaría y pasar por todos los cargos que establece la ley orgánica para ser juez, que implica control, calidad y superación constante. Pero para ser juez ya implicamos que tengamos experiencia en litigio. No estamos hablando de un año de litigante, no, sí requiere por lo menos 5 o más años, porque la experiencia es donde uno aprende o desarrolla estos criterios jurídicos para buscar desarrollar las teorías jurídicas en los casos prácticos, en los hechos. Y requiere tener mayor grado de estudios. Muchos dicen que con la licenciatura, y sí, la ley establece ser mínimo licenciado, pero no, en la práctica no basta. Tener la licenciatura nos da la patente, sí,
justifica que acreditamos haber cursado una carrera con los elementos básicos. Pero para ser un juez, pues requerimos tener otro grado, por lo menos maestría o especialidades, y no una, sino 2 o 3 especialidades, no una sola maestría, tal vez hasta 2, y a muchos más el doctorado. Pero en la práctica, para los que son jueces, están tomando otros cursos, diplomados, especializaciones, etcétera, y se dan cuenta que ya no es solamente la licenciatura, ¿no? Necesitamos tener toda una serie de credenciales expedidas por instituciones serias que avalan que la persona ha participado en cursos para acumular conocimientos. Y tener más conocimiento nos lleva a tener un mejor criterio. De ahí que no basta que un juez sea simplemente licenciado en Derecho, que tal vez no tenga la experiencia necesaria. También en la práctica, el Poder Judicial ha instruido a los jueces y al personal general en diversas materias, los capacita en diversas materias del derecho para que puedan tomar o ejercer la carrera o el cargo como juez en cualquier materia, en cualquier momento. Entonces, esto implica que estemos nuestros jueces capacitados constantemente. Pero además se les da cursos de derechos humanos, que de acuerdo a la reforma en nuestra Constitución se establece que es imperativo reconocer los derechos humanos, que es algo que hoy los congresistas han querido borrar de la Constitución y leyes secundarias. ¿Y por qué ser conocedor de derechos humanos? Porque son los derechos que tenemos los litigantes y que el juez tiene que aplicar en los juzgados, en los juicios, aún de oficio. Implica que el juez, al emitir una resolución, algún acto, tiene que contemplar los derechos humanos que la Constitución nos otorga a los ciudadanos, para no emitir actos que violenten nuestros derechos. Y además de eso, también se les da cursos de perspectiva de género. Hoy con estas tendencias, también el juez tiene que buscar resolver conforme a esa perspectiva de género y más, porque hoy en día también hay que tener en cuenta los derechos de los litigantes que sufran de alguna discapacidad o que pertenezcan de algún grupo minoritario o étnico que requiera tener algún apoyo para su entendimiento y pueda participar en los juicios y hacer valer sus derechos y hasta cumplir sus obligaciones. Como por ejemplo, si es una persona discapacitada, el juez tiene que tener en cuenta esta situación para considerarlo en sus sentencias. O si es de un grupo indígena, también puedan entender los efectos que se les va a imponer en las sentencias, positivos o negativos. Pero hoy muchos estudiantes que apenas acaban la carrera no tienen estas perspectivas, ni de derechos humanos, ni de perspectiva de género. Por lo tanto, no es idóneo para ser juez. De ahí que viene muy mal la reforma judicial. Otros más se les pide que tengan experiencia en haber dado cátedras o conferencias, porque al impartir estos cursos implica que uno se preparó previamente y que conoce y domina algún tema. Y por no mencionar 1 o 2 idiomas extranjeros adicionales, que la reforma judicial no lo contempla. Al dominar otro idioma extranjero, el juez puede extender su conocimiento a otros temas que pueda aplicar y beneficiar a la sociedad. También se les da cursos para elaborar una sentencia. Por aquí vi en las redes sociales alguien que decía, yo voy a apuntarme como juez y dictaré una sentencia sencilla, corta. ¿Para qué larga? Y ahí está el tema, la gente no tiene ni idea de lo que implica una sentencia. En una sentencia se tiene que resolver todos y cada uno de los puntos controvertidos
y no dejar duda, no dejar espacio, no dejar incertidumbres, porque son los derechos y obligaciones de los litigantes, de la sociedad. Por lo tanto, a veces las sentencias son muy extensas, con mucho contenido, porque el juez tiene que colmar requisitos y condiciones. De ahí la necesidad que la persona que vaya a ser juez tenga previamente conocimientos de cómo elaborar una sentencia que la reforma judicial no establece y que viene normalmente en una carrera judicial y que quitan indebidamente. Y además se necesitan controles de confiabilidad y de control emocional de estas personas, porque son funcionarios que viven bajo presión, porque tienen que resolver en un plazo determinado y son muchos asuntos, situación que la reforma judicial no contempla, lo que va a generar conflictos a la sociedad. Teniendo un funcionario que está mal emocionalmente, se refleja en las sentencias o incluso en el trato cotidiano con el personal o con los litigantes. Será una persona que en lugar de colaborar y beneficiar al país, va a crear obstáculos y conflictos. Tal vez eso es lo que buscan los funcionarios de hoy, de Morena, con esta reforma judicial, generar conflictos y que los juicios se alarguen, se alarguen, se alarguen. ¿Por qué? Porque teniendo una sociedad entrampada en juicios, no podrán resolver sus derechos y será en beneficio para el grupo que está en el poder. Esto es así muy brevemente la reflexión que hoy yo les quiero dejar sobre el tema de los jueces. Como sociedad tal vez no defendimos nuestros derechos y ahora vamos a tener jueces malos, que se va a reflejar en nuestros juicios. Los invito a reflexionar y a compartir en las redes. Hasta la próxima.